Doctorazo, ¿cómo le va? Aquí está Sergio Benich, Horacio Mogle le saludan. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. Doc, a ver, yo quiero oficiar con algunas preguntas y luego quiero oficiar con alguna pregunta, alguna de abogado del diablo. A ver si podemos encontrar algunas partes en común, porque ¿a qué apunto? Vos hablas con el municipio y dicen, bueno, si no es por los ecologistas nunca se puede llegar a desarrollar absolutamente en la ciudad de Paraná nada. Y vas a hablar con los ecologistas y te dicen, no, el desarrollo tiene que darse en un marco sustentable, estudiado y armónico, como se hace en cualquier otra parte del mundo. Entonces vos por los dos lugares siempre encontrás ciertos atisbos de razones. Digo, ¿por qué no podemos avanzar de una manera prolija, dándole prioridad al medio ambiente, eso como se hace en otros países del mundo, pero no evitando el desarrollo? Digo, ¿se puede trabajar de esta posibilidad, sí o no? Debería ser, ¿no? Debería ser, pero tenemos formaciones totalmente distintas. A ver, escucho. Entonces, unos ascribimos a un pensamiento propio del tiempo que vivimos y hay otros que siguen mirando los espacios públicos y las ciudades que habitamos y el territorio que habitamos como un cuadriculado en donde cada centímetro cuadrado tiene un valor comercializable y en función de los intereses que pueden tener, muchas veces legítimo, pero en este caso ilegítimo porque avanzan sobre los intereses de la sociedad, algunos sectores que hacen de cada día un negocio o una mercantilización del vivir. O sea, mirar a una ciudad como una posibilidad de loteo inmobiliario es lo que difiere sustancialmente de un pensamiento ecológico. No, más que eso, es mucho más que eso, porque hay un proceso de divorcio creciente entre lo que somos y dónde estamos y lo que creemos ser y creemos estar. Es decir, hay una artificialización del vivir en donde uno mismo se artificializa. Uno cuando habla, o la sociedad cuando habla del proceso de vinculación con el entorno, habla de la naturaleza como si fuera una expresión o un ente, un ser externo a uno, y uno es parte de eso. Entonces, el mundo al cual ustedes muchas veces lo mencionan como un mundo del progreso y del desarrollo, el mundo del progreso y el desarrollo no habla el lenguaje de las actuales autoridades o de las autoridades políticas que habitualmente tenemos. El mundo del progreso y del desarrollo, yo los invito a que miren los canales oficiales, no los underground, que también son respetables, pero los canales oficiales de otros lugares del planeta que son muchas veces mostrados como la vanguardia porque algunas tecnologías aplicadas lo muestran como tales y en realidad todo el mundo científicamente serio y que se desliga de los conflictos de intereses con las corporaciones, que no es fácil, esas partes del mundo están viendo cómo hacen cada vez más una reflexión acerca de cómo devolverse la vida natural perdida. Porque lo que dice el planeta, que es al final de cuentas el sostén de nuestro vivir, es que se ha avanzado en nombre del progreso y del desarrollo, progreso y desarrollo, sobre la matriz que permite el vivir. Entonces, cuando el progreso y el desarrollo compromete la vida hacia adelante, eso no es progreso y desarrollo, eso es un suicidio colectivo mundial. Entonces el mundo que lo cometió el error, el mundo en serio, insisto, yo les invito a que vean el canal de la Deutsche Welle de Alemania. Yo lo miro todos los días. Y allí lo que aparece, uno se para en las ciudades que presentan, o en las obras de arquitectura o de urbanismo que presentan. No hace muchos años vino un alcalde de un pueblo renombrado como el pueblo más ecológicamente urbanizado de Alemania, hace muchos años. Creo que fue en la gestión de Barisco padre. Y nosotros lo fuimos a escuchar y realmente la coincidencia que teníamos con ese hombre y a su vez él con nosotros nos llevaba a pensar de que estábamos hablando un lenguaje que era el que venía. Desgraciadamente acá las cosas que
deberían llegar a tiempo para evitar catástrofes, llegan demasiado tarde. Pero insisto, lo que cuando uno hace, cuando se para frente a las ciudades de uno y otros lugares, y los proyectos que se presentan a las ciudades, pareciera que viviéramos en puntos diferentes de la galaxia. Entonces, me queda recontra claro el punto de vista, y es real, Daniel, viajando por otras partes, Sudáfrica, por ejemplo, vos matás a un caracol y te cagan de un cachetazo, te revientan de un sopapo, es así. O sea, vos estás inserto en la naturaleza y el animal se respeta y circula por alrededor de tu casa y tiene, hasta te diría, mayor prioridad que vos. Es un respeto absoluto, animales, la cuestión de la flora también. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿duele más un árbol de una plaza que teóricamente desde el municipio dijeron que los trajeron, que están sanos y salvos, en la protección de la empresa que llegan adelante a la remodelación y que la van a volver a colocar en su lugar luego de conformado esto? O cuando vos mirás los humedales, porque no solamente pasa en las ciudades, el tema de la quema de humedales, los incendios forestales que se han llevado adelante, en donde una sociedad que encuadra al campo, que encuadra a los inmobiliarios, que encuadra a los políticos, parece que poco y nada le interesa de arrasar por cualquier tipo monetario, ¿no? Arrasamos medio ambiente, sea para sembrar, sea para darle lugar de pastoreo, sea lugar para construir. No importa, qué me sé, Amazonas con el tema de Jair Bolsonaro, la demanda internacional en ese sentido. Escala indiscriminada. Entonces, ¿cuál es el punto límite? Porque parece que después viene el grupo de los 20, el grupo de los 8 y no hay mayores inconvenientes en esto, ¿eh? El punto límite ya se pasó, Horacio. El punto límite ya se pasó y la presentación de ese sobrepasar el punto límite o el umbral límite es todo lo que vamos viendo. Vos mencionabas el Amazonas. Creo que todavía nadie, por lo menos acá en la localía, no he escuchado hablar de esto. Nosotros lo pusimos en un trabajo que subió una página nacional que se llama Tierra Viva. Hicimos inclusive un video sobre la pérdida de caudal del río Paraná, que acá se sigue presentando como un problema que le pierde o le hace perder habilitación a la carga de los trenes de barcaza para el transporte de cereales. Así es, en realidad lo que está en juego es eso pone en evidencia la diferente formación y conformación paradigmática que tenemos. Y si acá todavía sigue habiendo una orquesta que baila al ritmo de la música de la orquesta del Titanic en la terraza del Titanic, porque si creen que el Paraná, en su pérdida de caudal, que es el resultado, que acá no se ha hablado de eso, esta ciudad y nuestra sociedad debe hacerlo, que es el resultado, entre otras cosas, de toda la pérdida de masas forestales desde la Amazonía hacia abajo, hacia el sur, pasando por todas las selvas de las laderas de la cordillera, entrando en el pantanal matogrossense, paraguayo-brasileño y los propios montes y bosques nuestros en Argentina y en Brasil. Tenemos, eso se llaman los ríos voladores. Esa imagen que estás mostrando es una imagen que nos acompaña en lo que estamos diciendo. Los ríos voladores son las humedades atmosféricas que pierden el caudal que traían antes para poder llover y hacer llover y precipitar y licuar el hielo de las cumbres para generar, como decía Jaime Dávalo, hijo de las cumbres y de la selva en el Paraná y una zamba. En el Paraná en una zamba reflejaban nuestros poetas lo que pasaba en la realidad. Bueno, todo eso es lo que marca la vida nuestra y sin embargo acá se sigue pensando de que es una bajante y los presupuestos que se aplican para lo que se da en llamar un progreso y un desarrollo, como son las plazas que están queriendo modificar, son fondos que deberían asignarse a las obras y a lo necesario en este mundo que hoy estamos viendo que es nuevo. Esto es otro mundo al que había en la década del 60 y sin embargo
inclusive nos llevan a cambiar hasta el lenguaje. Recién cuando presentabas, hablabas de la avenida Racedo y en realidad es el Boulevard Racedo. Tenés razón. Porque hasta eso nos van cambiando, ¿viste? Vamos perdiendo la terminología identificatoria de nuestra memoria y de nuestra pertenencia. Eso juega un rol tremendo en la conformación del pensamiento y las razones del vivir de una sociedad, pero, entre otros de sus niños. Convengamos, pero sin ánimo de defender a nadie, que lo volvieron a hacer Boulevard ahora, Racedo. ¿No? Sí, no. También mencionabas de que hicieron una extracción de árboles y después fueron implantados. Sí. No es así. Lo que implantaron son árboles que no tienen capacidad de sombrear sobre los pavimentos como tenían los otros, lo que era el verdadero Boulevard Racedo, con su historia y con su posibilidad de vida barrial. Porque en el tiempo que vivimos, si vos te parás frente a la Plaza Sáenz Peña, que también hay un proyecto que está por modificarla, o la Plaza de Mayo, y te parabas hace 2 meses atrás, ¿a vos se te ocurría que había que hacerle algo? En todo caso, lo que había que hacerle, ¿qué era? Un mejoramiento de espacios para el encuentro. Son plazas, y las van a transformar en plazas, por ejemplo, la Plaza Sáenz Peña, son plazas para ocupar, para habitar, y hoy se van transformando en plazas del Paso, Plaza de Mayo. ¿Qué contemplación se hace de lo que un niño necesita de una Plaza de Mayo? ¿Dónde están los juegos para niños en la Plaza de Mayo? ¿Dónde están las fuentes de la Plaza de Mayo? Que cuando yo era chico íbamos a tomar un helado a la heladería del frente y después cruzábamos a la plaza a ver los pescaditos de la plaza de la fuente y a tirar unas monedas. No te queda, vos sabés, entonces, Daniel, los niños, si hoy pones ¿por qué una no lo fuente leen con a un Francesco pececito, Tonucci, que es un pedagogo ordenador, un señalador de los rumbos que están tomando las ciudades, que le hacen caso para poner las ciudades al servicio de los niños? Una ciudad que se ofrece a los niños como los niños la necesitan, es una ciudad que le viene bien a todos. Por eso el Boulevard Racedo es paradigmático. Bien, Daniel. Modificar con presupuestos tremendos, porque vos mencionaste 240 millones de pesos, no lo puedo creer. No, la Plaza Sáenz Peña necesita... Eso era el 2019. Pero necesita la Plaza Sáenz Peña 70 millones de pesos. Yo en estos días estoy justamente por necesidad propia, personal, buscando costos de cuánto cuesta un metro cuadrado de césped para implantar, que tengo necesidad de cubrir un espacio acá en mi quinta. Muy bien, averiguamos, salía 1.000 pesos el metro cuadrado en la localidad de Diamante, me lo traían, 1.000 pesos me traían el metro cuadrado de césped, por una casualidad, porque la verdad que me descompone tener que leer los presupuestos o lo que se va a presupuestar en las licitaciones de estas plazas. Miro lo que ponen como dinero para la Plaza Sáenz Peña para comprar panes de césped o césped. Supuestamente dice 80 metros, así dice el pliego licitatorio. 80 metros cuadrados de césped. Es muy poco, yo pensé que debe estar equivocado. Le ha faltado un 0, lo cual es un error de quien lo hace porque nos pone a nosotros en la indefensión de tener datos alterados y no corregidos. 80 metros cuadrados de césped, ¿cuánto cuesta, Horacio? Al precio que yo lo consigo en Diamante. Yo, 100.000, 80.000 pesos. ¿Sabés cuánto figura en el pliego de licitación de la Plaza Sáenz Peña? No. 1.600.000. Explícamelo. No puedo yo. Hay que explicárselo a la sociedad, porque ¿sabés de dónde sale ese 1.600.000? De mi bolsillo y del tuyo. Y de los paranaenses. A mí no me gusta entrar en estas cuestiones de denunciar las barbaridades que se cometen en las cuestiones presupuestarias, porque creo que es tarea de otros organismos. Pero como sociedad tenemos que saberlo. Creo que lo más serio no es el dinero, pero no deja de serlo. Lo más serio es lo político. Una ciudad que piensa la modificación de su... ¿Cuál es la plaza más linda que tiene Paraná y que se ofrece para poder habitarla, para ocuparla?
a mi criterio, la Plaza Carbó y la Plaza Todavía Sáenz Peña. Son las más cargadas, y también puede ser la de allá de calle Almirante Brown. A Pancho Ramírez. Son las que tienen menos impacto del cemento, tienen más preservación de sus áreas verdes que se ofrecen. Van camino a modificar las áreas verdes que se ofrecen, ampliando las superficies impermeabilizadas. Ahora han hecho entrar en discusión el tema sanitario de las arenas, de los areneros, de los juegos de los niños en las plazas. Yo crecí en la Plaza Sáenz Peña, vivía cuando era niño a una cuadra de la Plaza Sáenz Peña. Nunca tuve un problema porque concurriese a la arena de su calecita, de sus toboganes, de su hamaca, nunca. Y ahora resulta que es un tema a discutir, seguramente porque ahora hay una industria que va a ofrecer caucho sintético para no sé qué, aumentando las superficies impermeabilizadas en una ciudad que debería contemplar qué hace con sus aguas subterráneas. Porque no se piensa todo esto, Horacio. No. En el tiempo que hoy vivimos, ¿cuáles van a ser los problemas principales que vamos a tener en un río Paraná que ha perdido lo que ha perdido de caudal y no lo va a recuperar? Salvo momentos muy esporádicos, el caudal nuevo del Paraná es lo que tenemos. Vayan a ver, vos lo habrás visto, en la dársena del puerto, es para largarse a llorar lo que ha pasado allí. Donde entraban antes en el dique para poder refaccionarse en la época del Ministerio de Obras Públicas, los barcos del transporte fluvial, hoy está todo lleno de camalote y con superficies ya secas. Bueno, muy bien. Cuando nosotros tenemos la necesidad de este tiempo de cuidar el agua, porque tenemos cada vez menos agua, ¿qué contempla estas modificaciones de plaza para que las superficies permeables le realimenten el agua de profundidad a la ciudad que tenemos? Porque en Paraná también hay estratificaciones de aguas subterráneas, encontrando en primer nivel el freático. Porque a futuro, Horacio, a futuro próximo, muy dentro de 10 años, se van a multiplicar las perforaciones para sacar agua del primer nivel, que no es un agua para tomar, va a ser agua para regar. Entonces las aguas de riego van a estar cada vez más socavadas porque se impermeabiliza la superficie que tendría que tener la capacidad de permeabilización. Por eso, en los países desarrollados y del progreso, ¿qué ponen cuando ponen espacios para transitar sus vehículos? Ponen tacos articulados para que cuando llueve el agua se permeabilice en el suelo y recargue permanentemente sus acuíferos freáticos. Porque están usando esa agua para poder hacer riegos de parques, inclusive hacer centros de distribución de agua para riego a niveles barriales. Daniel. Y nosotros vamos y gastamos 70 millones de pesos para refaccionar una plaza que no lo necesita, o 240, yo no puedo creer que sean 240 millones de pesos para la plaza de Mayo, en donde no se han puesto a consideración, porque no han sido consultados, qué necesita de ese lugar que es contiguo, una escuela normal con sus niños y salida, una escuela del huerto con sus niños y salida. ¿No lo han consultado? ¿Quién le preguntó? A los niños, Nadie. Entonces, estamos en un tiempo de modificación de líneas térmicas. El clima se ha cambiado y el recalentamiento existe. ¿En qué línea térmica estamos? En la línea casi tropical. Si tenemos líneas tropicales, por eso avanzó sobre nuestras latitudes el Aedes aegypti que transmite el dengue. ¿Qué es lo que hemos multiplicado a raíz de la impermeabilización de los territorios que habitamos, como son las calles y los cordones cuneta? Las aguas que transitan por los ductos de aguas pluviales por debajo de la tierra. En esos ductos, ¿qué van a proliferar? Mosquitos tropicales, el Aedes, el que transmite la fiebre amarilla. Está todo en aviso. El mundo está en aviso de alerta. Y nosotros acá estamos jugando a ver quién se saca la foto más linda cuando corte una cinta. Es una locura. Francamente, yo no digo que esté todo mal. Digo que está todo mal desde el comienzo.
porque desde el comienzo no se consulta y no se abre el espacio para dialogar y para reflexionar sobre estas cosas. Entonces estamos convidados para hacer ¿qué? Para ser observadores impotentes de decisiones tomadas, vaya a saber en qué cerebro formado en qué unidad académica, porque, por ejemplo, tenemos la Facultad de Trabajo Social acá en Paraná. La Facultad de Trabajo Social fue convocada para que haga algún tipo de trabajo de investigación y poder saber qué demanda Daniel, la sociedad de esas plazas. Vos sabés bien que esto es un trabajo que hizo la CAM, en realidad, un proyecto de hace 40 años atrás, que se presentó hace 4 gobiernos atrás, y que algunos los tomaron, después dijeron que sí, después lo fueron avanzando y demás, pero fue un diseño de hace 40 años, esta remodelación de lo que es calle Gualeguaychú hasta La Prida, con todas las contingencias habidas por haber. No es un proyecto de ahora, tiene 40 años. Bueno, y hace 40 años, ¿cómo era el mundo? El mundo. Justamente todo lo contrario, como vos lo estás mencionando, todo lo contrario. ¿Cuándo empezó la línea ascendente de la modificación de las temperaturas promedio en el planeta? Hace 40 años. En la década del 60, cuando hicieron estos proyectos y todavía no tenían ni idea de del mundo que estaban fabricando. Sí. El mundo hoy te dice que la fábrica del mundo fracasó. Hay que hacer otra cosa. Y acá siguen queriendo completar los proyectos que se hicieron para ese mundo fracasado. Quedó más que claro, por eso viste que arrancamos esta charla diciendo de que hablás por un lado y decís que es para no, y hablás por el otro y te das cuenta por qué a raíz del concepto se tiene una visión de vida y de cosmovisión del mundo totalmente diferente, y es real. Totalmente, por eso es muy difícil, Horacio, congeniar, porque tenemos formaciones distintas, tenemos la formación de unos y otros estriba en no bibliotecas diferentes, que de hecho la tenemos, sino de paradigmas distintos. Sí. Entonces, cuando alguien viene y dice, y se hace el show verde, ¿viste? El show teñido de verde, porque nosotros, el medio ambiente, y van a congresos y organizan eventos para defender el medio ambiente, y el papelito tirado en la basura, y el arbolito, no es un problema de un arbolito. Nosotros creemos en otro modo de vivir que el mundo abandonó y necesita recuperar, yendo hacia adelante, no hacia atrás. Me quedó claro. Entonces, cuando yo cruzaba la calle, cuando era niño, con la tranquilidad de que no me aplastaba un auto, necesitamos devolverle a los niños a la ciudad. Que los niños, por eso insisto en lo de Francesco Tonucci, que es un extraordinario pensador y practicador de las propuestas que ha hecho en todo el mundo, sobre todo Italia y los países que han tomado sus reflexiones. La ciudad tiene que ser de vuelta a la vida de los niños. Y la movilidad, y esto te lo agrego, la movilidad, es decir, poder moverse en una ciudad con tranquilidad, es la herramienta terapéutica de prevención de las enfermedades de los viejos. Para una ciudad que, como se hizo en Racedo, le quita la posibilidad a un viejo de cruzar la calle, porque lo que antes era 8 metros, ahora se hizo 18, ese viejo está condenado a quedarse a mirar el mundo desde una pantalla de televisión. Y así es como se termina la vida en las ciudades y la vida de la humanidad. Por eso la humanidad, la parte de la humanidad, que se debe sí de verdad llamar humanidad del progreso y del avance, es una humanidad que está volviendo a mirar cómo debe ser la vida para renaturalizar la vida de las ciudades artificializadas. Daniel, quedó más que claro. Entonces, pero bueno, es para, desgraciadamente, esto se sustenta en la biología. La biología es lo que le permite al sol hacer la fotosíntesis, no son árboles. Es mucho más. Está claro. El árbol sobre el pavimento te da sombra, y la sombra sobre el pavimento evita de que cuando pase un vehículo, su combustión del motor interno largue los gases que larga y por acción del sol se transforme en los gases fotooxidantes que hoy en el mundo, y las partículas de menor de 0,5 micra, hoy en el mundo es el problema principal de la ciudad. El problema principal de la ciudad, del mundo contemporáneo, es el aire que se respira. Nosotros hicimos un taller los otros días
con el gremio docente sobre la relación territorio-cuerpo. ¿De qué enferman nuestros cuerpos a partir de un territorio enfermo? Y entonces encontramos de que en Paraná la señal principal es el aire que respiramos. Por la brosa, por la cantidad de vehículos, por la pérdida de foresta que impide que el aire que respiramos no se pueda purificar y no se transformen los gases de combustión en gases fotooxidantes. ¿Cuáles son los árboles que debemos volver a implementar en las cuadras de la ciudad de Paraná? Porque estamos observando... ¿Cuáles son los árboles? Sí, ¿cuáles son los que deberíamos implementar? Las especies de árboles que se fueron sustrayendo y que antes se enarbolaban con una sombra paradisíaca, como ahí tenemos una de las calles, creo que es Tucumán al final, o Santiago del Estero, no quedan muchas, las líneas verdes. ¿Qué Santiago, especies? Tucumán, Sí. Tejero Martínez, Sí, hasta ahí en algunas partes, Sí. Cervantes en algunas partes, Sí. acá sobre la zona sur, en el de Racedo hacia arriba, a donde vive el presidente de la vecinal, justamente San Peña, Sí. que avaló todo el desastre de Racedo, que es la calle Rocamora, tiene un dosel extraordinario que permite que esa calle en verano sea una calle protectora. A pocos metros de una calle que era protectora, como era el Boulevard Racedo, y ahora es una calle agresora. Ahí vive el presidente de la vecinal. ¿Cuáles son las especies, Daniel? O donde vive el propio intendente, Horacio. El intendente vive en calle Maipú. Sí. Maipú, a la altura de la casa del intendente, tiene una sombra extraordinaria. Sí. Pero por eso digo, ¿cuáles serían los árboles que deberíamos volver a implementar o a implantar? Eso está estudiado, lo estudió la Facultad de Agronomía con el grupo de Marisa Berla Orencena y otra gente, Juan de Dios Muñoz, y cada lugar tiene su especie recomendada. Pero yo personalmente, esto es una cosa, hoy existe gente, fruto de aquella formación que dieron esos grandes que acabo de nombrar, existe gente que tiene la herencia del conocimiento. Nosotros estamos acompañándonos, somos parte del mismo colectivo con Alfredo Grimaud, que es un trabajador por la defensa del arbolado y de la biología funcionando en las ciudades. Pero también tenemos biólogos extraordinarios como es Rafael Lamanovi, Paola Pelzer, han estudiado las consecuencias que trajo en la avifauna y consecuentemente en las condiciones de habitabilidad que tienen lugar la deforestación que hicieron en Racedo. Han publicado en estos días el trabajo, la pérdida de las condiciones necesarias para que la biohabitabilidad se mantuviese. Han perdido calidad de vida los vecinos frentistas de Boulevard Racedo, a pesar de que algunos creen de que le quedó divina la calle. Y en realidad lo que han incorporado es un elemento de fragmentación de hábitat para el movimiento de los viejos y de los niños, y de exposición a los rayos solares en verano, y la pérdida de la amortiguación de la lluvia que tenían y la permeabilidad de suelo que tenían, esas veredas anchas como inigualables que tenía el Boulevard Racedo. Bueno, hay científicos fantásticos locales que tienen renombres internacionales, no por eso son mejores porque son buenos. Pero también digo esto como para que se tengan en cuenta de quiénes estamos hablando, y hay gente que tiene condiciones para poder dar esa recomendación de qué implantación hacen. Pero si vos plantás, como pusieron en el cantero central, vayan a verlo además, a los lapachos del cantero central de Racedo. Hay por lo menos entre un 35 y un 40% que van camino a la muerte ya, y los otros van a morir porque lo han dicho quienes saben de cuáles son las necesidades que tiene un enraizamiento de esa especie. Pero esos ejemplares que pusieron te van a dar la sombra necesaria dentro de 25 años. Sí. Y nosotros estamos en un tiempo en donde el drama se presenta en el próximo verano, en este verano que ya comienza dentro de 20 días. Dani, hay que tomarle las temperaturas, cosa que vamos a hacer nosotros, junto con otros grupos y otros colectivos que estamos viviendo en Paraná, este problema. Bien. Vamos a hacer un relevamiento de las temperaturas que ahora aparecen en los lugares que han sido desprovistos de foresta, pero además con el agregado del cemento, que a la temperatura ambiente que hoy tenemos, que ya es
un problema enorme que el mundo advierte, le sumamos la refractación de los cementos. En el Boulevard Racedo, te lo adelanto, va a haber 60 grados de temperatura en la hora de la siesta de los días más calurosos. 60 grados de temperatura. Vamos a ir a tomarle la temperatura al asfalto entonces. Dani, nosotros la vamos a tomar y te la vamos a pasar si lo querés como dato. Ningún problema. Daniel, te mando un cariño grande. Gracias. Bueno, Horacio. Chau, muchas gracias.